tenemos todas las consecuencias del pecado original, todos nuestros vicios capitales. Es decir, venimos todos fallados del Padre, todos, excepto la Santísima Virgen María, venimos todos fallados del Padre, por nuestra soberbia, nuestra avaricia, nuestra lujuria, nuestra envidia, nuestra pereza, nuestra ira, nuestra gula, los 7 vicios capitales. Bien. Entonces la vida es un permanente entre el hombre viejo, Pedro, cuando dijo, va de retro, se le dice que suba de retro, Satanás me haría tropezar, y el hombre nuevo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Lo vimos anoche. Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. La crea, como decía el padre Donati, no se la crean. Después lo decía el Papa Francisco, no se la crean. Ese pensamiento y ese sentimiento no te lo dio el hombre viejo, no te lo dio la carne, no te lo dio tu psiquis. Ese pensamiento y ese sentimiento provienen del hombre nuevo. Mi Padre que está en el cielo te dio ese pensamiento. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza tiende a agrandarse. Dije algo importante. Jesús me felicitó. Imaginémonos, ¿no es cierto? Me felicita Jesús. ¡Qué grande! ¡Qué grande! No, quédate tranquilo, no te agrandes, Pedro. Y en Pedro estamos cada uno de nosotros, que somos atolondrados, que somos... en fin, que nos manejamos con el hombre viejo. Entonces, dejen de a poco, como puedan, con la gracia, porque solos no vamos a poder. Como decía Pablo, solo nada puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedo un poquito, lo puedo todo. Bien. ¿Y a qué va todo esto? Anoche vimos las dudas de los discípulos. Porque eran hombres igual que nosotros, hombres y mujeres, genéricamente hablando, igual que nosotros. Dudaban de Jesús hasta que Jesús les dijo, pero por lo menos crean por lo que ven. Lo que no ven, pero lo que ven ustedes. Si yo te estoy diciendo que estoy haciendo esto porque mi Padre que está en mí lo está haciendo, que mi Padre tiene un decreto, que el decreto de mi Padre es vida eterna, que te regaló la vida, que yo soy desde siempre junto a mi Padre y al Espíritu Santo, y que yo hice los milagros después de estar completo, el Padre que está en mí, yo estoy en el Padre, y me bautizaron en el río Jordán y bajó el Espíritu Santo sobre mí. Entonces, crean por las obras que estoy haciendo. No ven que estoy resucitando muertos, no ven que estoy levantando paralíticos, no ven ustedes. Y allí se tuvieron que callar la boca. ¿Por qué? Porque por los frutos conocemos de dónde viene todo esto. Por los frutos los conoceréis. Bien, y los discípulos allí que tuvieron que hacer, coserse la boca. Sí, Señor. ¿Cómo cree que no te siga? Dijo Pedro. Si sos el único que tenés palabras de vida eterna, ¿quién quiere que siga? Si vos sos el único que me prometés, pero me prometés y veo los frutos de tus promesas. Todavía no veo la vida eterna, o sea, no veo la luz que no tiene fin, no veo la cara del Padre, pero la estás viendo en mí, Pedro. La vemos en Cristo. Y como decíamos anoche, ellos no conocían el final del cuento. Y dijimos también que de cuento no tiene nada, que es la única realidad. Y dice también Pablo, nosotros no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo invisible, porque las cosas visibles duran un momento y las invisibles son para siempre. Entonces, tomar conciencia de eternidad. ¿De dónde venimos? Del corazón del Padre, hacia dónde venimos, como dice la Santa Misa. Mientras dure la peregrinación en esta tierra, bueno, acá estamos peregrinando. ¿Hasta cuándo?
hasta que tengamos la gracia de morir, que para todos nosotros lo vivimos como de gracia. Sin embargo, una gracia, pues todo es gracia de Dios. La vida es gracia de Dios, la muerte es gracia de Dios. Y nos sentimos tan importantes. Y cuando le restamos importancia al único importante y trascendente que es Cristo, allí padecemos nosotros otro tipo de vida. Entonces, ¿qué buscamos en la vida? Y los frutos del Espíritu. Y el más anhelado, el más ansiado, ¿cuál es? La paz. La paz que no lo da ningún tratamiento, que no la da ninguna terapia, que no lo da ningún psicofármaco. La paz que la regala Cristo, la regala Dios. No tenés que pagar consulta, tenés que abrir tu corazón al Señor. ¿Y cómo se hace? Todos dijimos anoche, Señor, yo te doy permiso para que entres en mi casa. Ahora, ese permiso lo podés dar de labios o lo podemos dar de corazón. A veces cuesta mucho dar un sí de corazón. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿Cuántas veces escuchamos, el Señor me dio esto, ¿qué me va a pedir ahora? Una de cal y una de arena. Ahora se viene, anda a saber la que se viene. Y como decíamos también anoche, tomar conciencia de eternidad, tomar conciencia que vivimos, existimos en la presencia del Señor. Que cuando el sacerdote dice, nos ponemos en la presencia del Señor, recién allí tomamos conocimiento, tomamos conciencia que estamos en su presencia. Pero que es imposible no vivir la presencia del Señor. Entonces, tomar conciencia que vivo en la presencia de Dios es tomar conciencia de eternidad. Bien. Tenemos conciencia de eternidad hasta que aparece la prueba. Cuando aparece la prueba, cuando calzás 43, 44 y te ponen calzado número 37, dices, ay Señor, ¿por qué me mandaste esto? Ay Señor, yo que soy tan bueno. Ay Señor, porque nos sentimos como Pedro, el número 1. Y después lo negó 3 veces. Esa pulsea, esa lucha entre el hombre nuevo y el hombre viejo, que Dios no evita que vivamos ciertas pruebas para probar nuestra fe. Son pruebas de fe, pruebas de fe. Por ejemplo, en la primera carta de San Pedro, primera de Pedro 1, versículo 3 en adelante, dice, bendito sea Dios Padre de Cristo Jesús nuestro Señor por su gran misericordia. Resucitando a Cristo Jesús de entre los muertos, nos concedió renacer para la vida que esperamos. Más allá de la muerte, del pecado y de todo lo que pasa, esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes que se mantienen en la fe por el poder de Dios. Por esto, alégrense, dice Pedro. Pero Pedro no es el mismo Pedro que antes de la efusión del Espíritu Santo. Y no es el mismo. Como nosotros tampoco vamos a salir los hijos después de un retiro donde el Espíritu Santo se manifiesta. Y le dimos permiso para que lo haga. Por esto alégrense, aunque por un tiempo quizá les sea necesario sufrir varias pruebas. O sea, toda la vida. Por un tiempo, toda la vida. Su fe saldrá de ahí probada como el oro que pasa por el fuego. En realidad el oro ha de desaparecer. En cambio la fe, que vale mucho más, les traerá al final honor y gloria cuando se manifieste Cristo Jesús. Cuando tengamos la gracia de morir, allí seremos probados en qué. En el amor. En el amor. En el capítulo 3 de la sabiduría, versículo 6, dice 5-6. Por unos pocos sacrificios, toda la vida, por unos pocos sacrificios recibirán una gran recompensa, pues Dios los probó y los halló dignos de Él. Los probó como se prueba el oro en el horno donde se funde el metal y los aceptó como víctimas consumidas por el fuego. Qué clarito
¿quién puede decir, a mí me gustan las pruebas? Un masoquista. Ninguno de nosotros es masoquista. Cristo tampoco era masoquista. Sufrió, transpiró sangre. Después resucitó. Pero en su humanidad, igual que nosotros, menos en el pecado, obviamente. Y sufría, claro que sufría. No debe ser nada lindo estar en una cruz y para llegar a la cruz que te estén asesinando, porque realmente fue un asesinato lo que hicimos con Jesús. Las pruebas son inevitables. No las buscamos porque no somos masoquistas. Llegan solas. Llegan solas. ¿Las manda Dios? No las manda Dios. No las evita Dios, nos ha enseñado el Padre Carlos. No evita las pruebas. ¿Para qué? Para que crezcamos en la fe. Y dijimos también anoche que cuando vivimos en consuelo, todo es hermoso. Es la gracia del consuelo, la gracia de la consolación. Y cuando estamos en aridez, qué desgracia, estoy en aridez. Y también es una gracia, me decía el Padre Carlos. Marcelo, nadie crece en consuelo. Para crecer tenés que pasar estas pruebas de desolación. Lo pasó la Madre Teresa de Calcuta, madre de 13 años. Estuvo, le decía a Dios, ¿dónde estás? Mira los chicos que estoy sacando de la alcantarilla. Yo te rezo porque soy monja, le decía, pero... Y tenía duda de fe, incluso de la existencia de Cristo. Entonces, ¿qué nos queda para nosotros? ¿Qué es lo trascendente? Que Jesús no se enoja si yo me enojo con Él. Entonces, si está enojado con Jesús por esta prueba que no puede pasar, no podemos pasar, está enojado con Jesús por ese negocio que no te salió, porque te fundiste, porque tu hijo, porque tu marido, porque tu esposo, está enojado. Sí, estoy enojado, Señor, estoy enojado con vos. Bueno, yo no me enojo contigo. No solo que no me enojo, sino que acá ubicamos la parábola del Padre Misericordioso. Me sale a buscar, decía el Papa. El problema no es caerse, el problema es dejarse levantar. Dejarse levantar. Porque acá estamos, muchos caídos, otros curiosos. Bueno, estamos igual que los discípulos, exactamente igual que los discípulos. Los discípulos pasaron los periodos que nosotros pasamos también en la vida. ¿Y qué periodos pasaron? Periodos de duda, de desconfianza, de pensar que este era un loco, que Jesús era un loco. Y son las desconfianzas que también va a pasar tu familia cuando vea que, a ver, yo voy a decir que estoy un fanático religioso, una fanática religiosa. Bueno, está todo escrito en la palabra, no vamos a inventar absolutamente nada nuevo. El equilibrio, vaya que es don de Dios. ¿Y quién puede decir, yo soy equilibrado? Un soberbio. Entonces, hermanos, esta es la locura de la cruz, en la cual estamos todos incorporados como cuerpo místico de Cristo. Y acá estamos caminando como iglesia. Bien. Los discípulos también caminaban como iglesia, los primeros discípulos. Y después de todo lo que vivían con Cristo, Cristo murió en la cruz. Y les había dicho formado más que dicho, durante 3 años, ¿no es cierto? Yo podía morir, se lo dijo a Pedro. Y se lo habrá dicho a los demás también. Yo me voy a morir en la cruz, yo voy a resucitar. ¿Quién le creyó? Nadie. Juan le tiene que haber creído, y las santas mujeres. ¿Y el resto dónde estábamos? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estábamos nosotros en ellos? Cuando murió Jesús, estaban muertos de miedo los muchachos. 365 veces está escrito en la Biblia, no tengan miedo. ¿Y qué tenían? Pánico tenían, y que lo mataran. Y se les apareció Jesús, como les había dicho.
Y nos decía el Padre Carlos, y se le apareció, no venía en caballos apocalípticos, y acá estoy yo, Jesús. No. Vengan. Estoy haciendo un asadí, un pescadito asado en la plaza, vengan a comer conmigo. Y Juan le dice, el Señor. Fueron corriendo, dicen que hasta se tiró desnudo, Pedro prolongado. Bien, comieron pescadito con Jesús. Iban caminando los discípulos de Maús, ya estaba resucitado Cristo. Y la pedagogía de Jesús, que tiene una pedagogía individual para cada uno de nosotros, iba caminando como si hacía el otro Jesús, ¿no es cierto? Caminando. ¿Te das cuenta? ¿Vos viste algo de quién? ¿Qué pasó? Y cuando se dieron cuenta que era él, quédate, no te vayas, quédate con nosotros. Partió el pan, Eucaristía, y allí se dieron cuenta que era Jesús. Que estaba con ellos, sí, también está con nosotros desde el bautismo. ¿Y cuándo nos damos cuenta que vive en nosotros y que está con nosotros? Cuando pedimos Espíritu Santo, que es el único Espíritu que podemos y debemos invocar. Y cuando nosotros invocamos al Espíritu Santo, es la llave que viene y pone en marcha mi bautismo. Y ahí se empieza a notar que soy cristiano. Y con Tomás por el colmo. Estas mujeres son unas chifladas, unas locas. Yo le voy a creer a estas santas mujeres, que santa, que me van a hacer creer a mí que se apareció Jesús. Si estaba muerto, estaba ya con la tumba cerrada, que movieron las piedras. A mí me lo van a hacer creer. Sí, a vos venís, Tomasito, venís, poné tus dedos en las llagas, de mi costado derecho, de mis manos, Señor mío y Dios mío. Tomasito. Y en Tomasito, en Tomás, estamos cada uno de nosotros, el hombre viejo. A mí me lo van a hacer creer. ¿Qué se cree? ¿Soy estúpido? Sí, Tomás, sos tonto. No tenés fe. No tenés fe. Y Tomás comió con él, bebió con él, como Pedro, como con todos. Y no le creyeron. Bien. Y Jesús les dio a ellos adelanto de Espíritu Santo. Es decir, ellos se fueron a Pentecostés ya sabiendo quién era la persona del Espíritu Santo. Por eso en Pentecostés, ¿qué pasó? Estos tipos están borrachos, están ebrios. ¿Quiénes les decían? Los que no habían tenido la experiencia del Espíritu Santo. Y eran religiosos. Claro que eran religiosos, claro que sí. Pero si no tenés la experiencia del Espíritu, no podés creer ni lo que ves. Ni lo que ves. Si hoy apareciera Cristo acá y está con nosotros, uno va a decir, este es un espíritu. Otro va a decir, este es un extraterrestre. ¿De qué planeta vendrá? El talón de Aquiles enfermo que tenemos todos es la fe. Por eso decía Jesús, tu fe te ha sanado, tu fe te ha liberado, tu fe. ¿Y quién tiene la medida de nuestra fe? Únicamente Jesús. Entonces cuando dice, la hermana es muy crecida, el hermano es muy crecido, Dios nos guarde de los crecidos. Jesús, más crecido que Jesús, obviamente no había nadie. Y para que supieran quién era Jesús, tuvieron que dar un beso en la mejilla cuando lo fueron a buscar. Entonces, hermanos, recordemos lo del Padre Donati y lo del Papa Francisco. No te la creas, no te la creas. Y una vez le dije al Padre Carlos, tengo el mismo director espiritual que tiene el Papa Francisco. Sí, me dice, pero no te la crees. No te la crees. Bueno, en el último capítulo de Lucas tenemos una de las respuestas, en Lucas 24. Jesús ya se iba. Ya venía la ascensión de Jesús.
Entonces le dice a los muchachos de ahí. Ellos ya tenían adelanto de Espíritu Santo, ya sabían quién era el Espíritu Santo. Y le dice Jesús, en Lucas 24, 49 en adelante. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes al que mi Padre prometió. Yo, cuando llegue mi papá, le voy a enviar el Espíritu Santo. A ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Entendieron ahora? Sí, Señor Jesús, entendimos todo. Bueno, vamos a ver si habían entendido. ¿Y por qué se quedó Jesús? Y se quedó Jesús hasta su ascensión, porque 12 hombres cambiaron la historia de la humanidad. O sea, Jesús cambió la historia de la humanidad a través de 12 hombres. Y en esos 12 hombres estamos todos bautizados en su iglesia. Todos. La iglesia es misionera, la iglesia en salida. Por eso quédense en la ciudad hasta que hayan sido revestidos de la fuerza que viene de arriba. No de sus propias fuerzas, de la fuerza que viene de arriba, de la persona del Espíritu Santo que tiene fuerza. Jesús los condujo hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Se fue Jesús. Todos los discípulos viendo que Jesús se iba. Desde el mundo se va el Señor. No lo voy a ver nunca más. La lógica, ¿cuál es? ¿Cómo quedó? ¿Contento o triste? Destruido. No lo voy a ver nunca más. Pero como ellos habían tenido la experiencia ya del Espíritu Santo y habían entendido que les convenía, y porque le había dicho que les convenía, porque es el único idioma que entendemos nosotros, las conveniencias. Entonces les conviene que yo me vaya. Ya habían entendido la conveniencia espiritual de que Jesús vuelva al Padre y envía al Espíritu Santo. Fíjense lo que dice la palabra. Ellos se postraron ante él y volvieron muy alegres a Jerusalén, donde permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Ellos se postraron, oración de postración, y volvieron, oración de alabanza. Dos formas de orar, contrapuestas y complementarias. Aquí hay gente del Opus, hay gente sextatiana, y por su personalidad evidentemente van a estar más cerca de la postración, de la adoración que de la alabanza. Bien, hay gente renovada en el espíritu que también hace adoración, pero estamos todos en la misma iglesia, hermanos, y son dos maneras de orar aparentemente contrapuestas, pero son complementarias. Entonces dejemos de cuidar los kiosquitos. Ah, no, yo eso no quiero saber nada, porque esos que levantan las manos como locos parecen, ¿cómo se llaman? Canutos evangélicos, ¿no es cierto? Ah, no, yo esos que están adorando no quiero saber nada, porque yo soy de alabar. Vos sos católico, hermano. Somos católicos, vamos a alabar a Dios, vamos a bendecir al Señor y vamos a adorarlo. A Dios. Las comunidades cambian cuando esa alabanza es del corazón, porque podemos alabar con la cabeza y no con el corazón. Y no hay comunidad que no crezca si no hay adoración. Si no hay adoración, no hay crecimiento, que lo sabe Jesús. Entonces, usted por su manera de ser es del Opus, pero siga tranquilo en el Opus. Pero no rechace la alabanza. Porque las primeras comunidades eran de adoración, de postración y de alabanza. Todos los excesos son nocivos. También es cierto. Por eso decía, el equilibrio, vaya que es don de Dios. ¿Qué hacían los apóstoles? Adoraban y alababan a Dios.
Y en un abrazo nos juntamos todos, absolutamente todos, en la adoración y en la alabanza. Bien. Los discípulos se la creyeron al principio. Se sintieron como importantes. Se sintieron llenos de qué? De carismas. Y los tenían, claro que sí que los tenían. Y los profetas en el Antiguo Testamento, que trajeron carisma de profecía, para reconocimiento, de sabiduría. Bien. Pero miren la evolución, esto para los que vienen por primera vez. En Lucas 9, Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a los 12, Jesús les dio autoridad sobre todos los demonios y poder para sanar enfermedades, y los envió a anunciar el reino de Dios y a hacer curaciones. Entonces los muchachos se sintieron importantes. Tengo el poder de Dios y yo voy a sanar, yo voy a curar, yo voy a liberar. Fíjense la pedagogía de Jesús con ellos y con nosotros, por supuesto. En el capítulo 17 de Mateo, ...14 en adelante... dice: cuando llegaron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y de rodillas le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, es epiléptico, está muy grave, muchas veces cae al fuego, otras al agua, lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Una contradicción. ¿Cómo? ¿Me diste autoridad para sanar? ¿Me diste autoridad para liberar? En tu nombre estoy sanando, yo estoy sanando, yo estoy liberando. Y mirá el papelón que pasé con este chico que de epiléptico no tenía nada, no tenía la semiología de la epilepsia. Jesús les respondió a los discípulos, a los cuales le había dado todo el poder, la potestad para hacerlo: ¡qué gente tan incrédula y extraviada! ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿A quiénes? A los que se la creían. Soberbio, soberbia, ¿hasta cuándo te voy a soportar a vos? Durito, ¿eh? Tráigamelo aquí. Y Jesús ordenó al demonio que saliera del niño, que quedó sano de inmediato. ¿Quién lo liberó? Jesús. Y los muchachos pasaron un papelón, se humillaron. El que se humilla será enaltecido. Pero quedaron, digamos, bastante enojaditos o perplejos. Los discípulos pues se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? Y Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. Y eso nos lo dice a cada uno de nosotros. Yo les digo que si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de ahí y ponte más allá. Y el cerro obedecería. Nada le sería imposible. No dice un poquito, nada le sería imposible. Los demonios de esta clase no se van sino con la oración y el ayuno. Y que se desprende de esto, y que los muchachos eran igual que nosotros. Oraban cuando les daba ganas de orar. ¿Y qué vamos a hablar de ayuno?
¿Qué pasó con los muchachos? Se las creyeron. Y en Lucas capítulo 10, versículo 20, tenemos la respuesta. Dice, sin embargo, nos dice el Señor a todos, sin embargo, no se alegren porque ustedes someten a los demonios. Alégrense más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Alegrate, Marcelo, porque sos hijo de mi Padre en mí. Alégrense porque somos hijos de... Alegrémonos porque somos hijos de Dios. Que no es poco, es todo. Y lo más sanador, cuando empezás de corazón, no solo de cabeza, saber que sos hijo, sino a sentirte en cuerpo, alma y espíritu que sos hijo de Dios, y deja de estar solo. Se acabó la soledad, se acabó el abandono. A mí mi padre me abandonó, mi madre me abandonó, no tengo padre. ¿Cómo que no tener el mismo papá que tiene Jesús? Sí, pero no lo veo. Al oxígeno tampoco lo vemos. Y si no hay oxígeno no hay vida. Entonces dejas de sentirte huérfano. No sos ni huérfano del padre ni huérfano de madre. ¿Por qué? Porque tenés un padre que tiene un padre que tiene Jesús. Y tenés una mamá que es la misma mamá que tiene Jesús. La Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María. Mi primera conversión se dio a través de la Virgen. No me la contaron. El problema es que ellos se pusieron por delante de Jesús. Fueron ellos a sanar. Y mire lo que les pasó. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13 en adelante, dice, algunos discípulos ambulantes que echaban los demonios, algunos judíos ambulantes que echaban los demonios, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían, lo mismo que los apóstoles, yo te mando salir en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. ¿Quién era Pablo? Sacerdote del Señor, un ungido del Señor. Entre ellos estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas, pero un día que entraron y se atrevieron a hacerlo, el espíritu malo les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¿Ustedes quiénes son? Estamos hablando no de peleas callejeras, como dice capítulo 6 de los Efesios. Esto es una lucha contra poderes y autoridades del mundo de arriba. Y nosotros queremos vencer, ¿Quién lo expulsó el demonio? Jesús. Cuando el sacerdote dice, yo te expulso en el nombre de Jesús, el Cristo, cuando en Cristo y tiene 2000 años de iglesia que lo sostiene, que lo avala, que lo apoya. Nosotros, laicos, cuando decimos, yo te expulso en el nombre de Jesús, ¿sabes quién es tuyo? Y abrís la puerta de tu alma y te podés estar comiendo lo que vos estás liberando. ¿Y qué le pasó a estos chicos, a estos muchachos? Conozco a Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Le dijo el espíritu malo, le dijo el demonio. Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató de manera tal que tuvieron que huir desnudos y heridos. Les dio una paliza y los humilló.
Entonces es muy claro. Alegrémonos porque somos hijos de Dios. No nos sintamos importantes, aunque somos importantes y trascendentes para Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. Alégrense porque tu nombre está escrito en la palma de la mano de Dios. Alegrémonos porque somos hijos en Hijo. Por eso dice San Pablo, ustedes se van a ir conformando en Cristo, haciéndose ustedes parecidos a Cristo. ¿En qué? En su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de obrar y en su forma de amar. Para que nuestro Papá Dios no vea nuestro rostro, sino vea el rostro de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. ¿Y eso qué es? Es nuestra conversión permanente, hasta el último día de nuestra existencia. Tal vez podemos contar la primera conversión, bien, y la última, y no la podemos contar. ¿Por qué? Porque es el día de nuestra muerte, el día que tengamos la gracia de morir. Bien. Entonces hay gente de primera y gente de segunda. Hay hijos de primera y hay hijos de segunda. Hay hijos que tienen carisma y hijos que no tienen carisma. Hay hijos que tienen teléfono directo con Dios y los otros deciden, yo no tengo nada. Y a ver, entonces lo ama más a este o a esta que a este. ¿Por qué? Porque tiene carismas. Los carismas los tenemos todos. Porque la usina de los carismas, la fuente de alimentación de los carismas son los 7 dones del Espíritu Santo que tenemos todos desde el bautismo. Todos. Dice la palabra, Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Entonces, esto es muy claro. Todos tenemos la misma posibilidad de tener todos los carismas. Todos los carismas. ¿Me alcanzará? Conocimiento. Sabiduría. Inteligencia. Fortaleza. Piedad. Santo temor. Tres, 6. Me falta uno. Consejo. Vamos con el otro. Consejo. Bien. ¿Estos qué son? Los 7 dones del Espíritu Santo. Estos los tenemos todos. Bautismo. Dones. 3, 6, 7. Bien. Esa es la fuente de alimentación de los carismas. Esta es una enseñanza del padre Emiliano Tardif. No estamos hablando de pequeños, grandes de Dios. Carismas, palabra de conocimiento. Palabra de sabiduría. Profecía. Estos 3 carismas, basados en los 3 dones del Espíritu Santo,
¿Para qué son? Para hablar como habla Jesús. Consejo. Discernimiento. Carisma de discernimiento. ¿Para qué? Para pensar como piensa Jesús. Fortaleza. Carisma de sanación. Interior, sanción física y liberación. ¿Para qué? Para obrar como obra Jesús. Piedad, carisma de lenguas. ¿Para qué? Para orar como obra Jesús. Santo temor de Dios, ¿para qué? Para amar como ama Jesús. Acá están los carismas, hermano. No es que viene una varita mágica y que, a ver, porque a vos te amo más, te doy. No, los carismas no los regala Dios. Alégrate porque sos hijo de Dios. ¿Qué te regala Dios? La vida. Y los carismas los encomienda. ¿Por qué? Porque no sos dueño de los carismas. No es lo mismo que yo te regale esta cruz. Si yo te regalo esta cruz, ¿de quién es la cruz? Tuya. Yo te la regalé, no es más mía. Pero si yo te encomiendo esta cruz sigue siendo mía. Y vos me tenés que dar cuentas a mí de lo que hacés con mi cruz. Los carismas sirven no para servirse, sino para servir. Por eso son carismas de servicio. ¿Para qué? Para seguir construyéndonos como iglesia. Esos son los carismas. Acá no hay nada mágico. ¿Y cuál es la base de los carismas? ¿La fe? ¿Qué fe? La fe carismática. La fe carismática. Esa que dice la palabra. Si vos le decís a este cerro, quítate de allí, ponte más allá, el cerro te va a obedecer. Esa es la fe que no tiene límites. ¿Y dónde se aprende? Es una gracia de Dios, un regalo de Dios. ¿Y dónde sale esa fe? De la alabanza, de la postración, de la adoración. Porque la gracia supone, dice Santo Tomás, de aquí no, supone que la naturaleza humana. Entonces a la fe tengo que regarla. Tengo que regarla todos los días de mi existencia. ¿Con qué? Con la oración. Con el camino de iglesia. ¿Y hay otro camino? Hay muchos caminos, por supuesto. El problema es que son atajos. Pero Jesús dice, nos dice, hacelo, ¿estás conmigo o estás en contra de mí? O me seguís a mí, o desparramás. ¿Y cómo desparramos? Y haciendo cosas que no son mías. ¿Y dónde están tus cosas? En mi iglesia. Pero, es que acá no hay peros. Estás conmigo, estás en contra de mí. Pero me parece un fundamentalismo, problema tuyo, lo que a vos te parezca. Esto es así, lo digo en la palabra. Pero ¿y qué pasa con Lama tibetano? Que cree en la reencarnación y la reencarnación es de Cristo. Y se crió y nació y vivió y murió en otra cultura. Y cuando se murió, ¿con quién tuvo su juicio personal? ¿Con Buda? No, con Cristo. Porque
Cristo no es Dios de los cristianos nada más, Dios de todos. ¿Por qué? Porque el rostro visible del Padre, y el rostro visible del Padre no es hubo de Cristo. Bien. Entonces van a ser más benévolos con los que nacieron y están convencidos, ¿no es cierto? Por eso tenemos que ser respetuosos de todas las religiones, pero sabiendo, no por soberbia, sino por verdad, que es la Biblia, que esta es la verdad, que este es el camino, que esta es la vida. Y que la Eucaristía no representa a Cristo, sino que es Cristo. Que la Biblia no representa a Cristo, sino que es Cristo hablando. Me comunico con Él a través de la oración. Y me contesta a través de la palabra, que es la Eucaristía escrita. Acá me está hablando Cristo, me está hablando Dios. Pero a mí me parece, el problema tuyo es lo que a vos te parezca, esto es así. Esto es como la lenteja, ¿la toma o la deja? La tomamos, Señor. Pero la tomamos y la tomamos como tenemos que tomarla, no como a mí me parece o como a mí se me antoja que tengo que tomarla. Quien no conoce la palabra, San Jerónimo, no conoce a Dios, pero no es un conocimiento intelectual de Dios, es un conocimiento experiencial. Y si venimos a buscar y le dimos permiso al Espíritu Santo que entre en nuestras vidas, en nuestro pasado, en nuestro presente, en su eterno presente, Él sabe, es el único que nos conoce profundamente. Vamos, anímate. Y también nos dice, y lo vimos ayer, anoche, si ustedes no cambian, Señor, yo quiero cambiar y no puedo, pedime la gracia. Y no se hacen como niños. ¿Y cómo hago? Y tienen que cambiar. Ustedes no entrarán en el reino de los cielos. De nosotros depende, hermano, no de Dios. Dios me da todo, absolutamente todo. Se quedó con nosotros en la Eucaristía. Miren, nos dejó su mamá, la Santísima Virgen María. Nos dejó los coros angélicos, los 9 coros angélicos. 3 de ellos los conocemos, a los de Arcángel, Miguel, Rafael y Gabriel. ¿Y los demás? Los demás son de Satanás. No, ¿cómo dice eso? ¿Por qué así? La nueva era, ¿a quién invoca? A Uriel. Y hay otros más que invocan. Todo espíritu que no sea el Espíritu Santo y que nosotros invoquemos, estamos haciendo espiritismo. Bueno, ¿y por qué nosotros, los católicos, somos los que nos metimos en todo este tipo de cosas? Porque no conocemos la palabra de Dios. Es muy difícil. ¿Sabes las veces que me dijeron, ¿usted es pastor? No. ¿Pero cómo conoce la palabra? Y bueno, es mi obligación católica conocer la palabra. Ah, ¿usted es católico? Sí. Claro que somos católicos. Pero metámonos, zambullámonos, traguémonos el rollo de la palabra. Degustemos la palabra como un buen vino mendocino o chileno, bueno, en fin. Pero metámonos en la palabra, metámonos en la palabra, hermano, zambullámonos en este mar de misericordia, en este mar de perdón. Esto nos va transformando, haciéndonos cada día más parecidos a Cristo. Igual, por supuesto, que nunca vamos a ser iguales a Cristo, desde ya, que soberbia. Para hablar como habla Cristo, palabra de conocimiento. Bien. Puede ser en visión, emoción interior o en idea. ¿Y cómo es esto?
después de orar, de rezar, esto que es bíblico total, que es el Santo Rosario, pedimos palabra al Señor. Después de una oración de alabanza, que puede ser con canto en lengua, puede ser alabanza pura, que dijimos anoche. Y dijimos, pensemos en Jesús. Pensemos en Jesús. Bueno, estoy pensando en Jesús. Y cuando pensás en Jesús, ¿qué haces? Elevas tu pensamiento. Elevamos nuestros pensamientos. Elevamos nuestros pensamientos. Anclamos el pensamiento en Jesús. ¿Y qué pasa? Y abrimos nuestra mente, nuestra psiquis, anclada en Jesús. ¿Qué pasa? Dejen que su mente se haga más espiritual. ¿Qué tenemos en la mente? Tenemos los pensamientos. Nuestra mente, mi psiquis. ¿Y qué hay en la psiquis? Pensamientos. ¿Y qué más? Y los sentimientos. Y si yo pienso en Jesús, ¿qué hago? Mi mente se espiritualiza. Dejen que su mente se haga más espiritual. Bien. Acá, en este estado que estamos ahora, que estamos casi conectados con el Espíritu Santo, estamos en FM Espíritu Santo. Vamos a hacer una pequeña música, vamos a repetir el nombre de Jesús y vamos a ver lo que pasa. Jesús. Siga, siga. Siga, hermano. Repítalo con sus labios. Dan ganas de seguir, ¿vieron? ¿Por qué? Porque al pensar en Jesús, mi mente se ancla en Jesús. ¿Y qué pasa? La capacidad que tiene mi mente de abrirse a Jesús, ese es mi espíritu. Mi alma, mi mente, mi psiquis es lo mismo. No así mi espíritu. Las potencias del alma, ¿cuáles son? Memoria, inteligencia y voluntad. Memoria, inteligencia y voluntad, que son funciones psíquicas. Están en mi mente. Está en mi alma. Y mi espíritu, que es la capacidad que tiene mi mente de abrirse a Dios. Y eso que es mi libertad personal. Ya lo vamos a ver después en otro esquema. Mi libertad personal. En primera persona, yo decido si me abro o no me abro a Jesús. Los fariseos eran personas religiosas, por supuesto, y se abrían, y no se abrían, no querían saber nada con Jesús. Entonces puedo creer que tengo la puerta abierta de par en par a Cristo y soy un flor de fariseo. Donde murmuro, donde el publicano en el templo, no soy como ese, ¿no es cierto? Como esa, no, yo
ayuno 3 veces a la semana, yo, un ego grandote. Si ustedes no cambian, se hacen como niños, que nos decía el Padre en la primera misa, el niño tiene confianza, se lanza a los brazos del Padre, de la Madre, sabiendo que lo van a coger, por supuesto, lo van a contener. Eso nos pide a nosotros Dios. Confiar en mí. Orar, confiar y esperar. Padre mío, Santo Padre mío. Bien, hermanos. De nosotros depende. Entonces mi espíritu, mi corazón es mi espíritu. Ese es mi espíritu. Donde se produce la común unión entre espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, y mi alma espiritual y mi espíritu conmigo. Después lo vamos a ver, esto está bien graficado en otro esquema que me dio el Señor, para gloria de Dios lo digo, estando en Cachagua con el Padre Carlos, es una palabra de conocimiento en misión. Les doy no un ejemplo, sino un testimonio. Palabra de conocimiento. Bueno, palabra de conocimiento. Cuando estaba el Padre Carlos como director acá, de retiro, ¿no es cierto? Bueno, un retiro como el Padre Carlos era el director de retiro, era un retiro de silencio. Se hacía una oración comunitaria todos los días a la tarde. El que quería ir iba, los que estábamos renovados en el espíritu íbamos, y los que no hacían su retiro de silencio ignaciano típico, digamos, puro. Y bueno, estábamos en la reunión y veo en el espíritu, con los ojos cerrados, veo a la compañera que estaba al lado mío, ejercitante como yo en ese momento, que estaba danzando en una mesa desnuda y con varios hombres y mujeres, una orgía de aquellas. Me asusté, ¿qué es esto? Y seguía viendo lo mismo. ¿Y qué es esto? Y seguía viendo lo mismo. ¿Qué hago con esto? Y me muestra un bidón de nafta, de benzina, y una caja de fósforo. Cállate la boca, puede producir un incendio. Y le transmito la enseñanza del Padre Atunate en ese momento. Padre, ¿qué es esto? ¿Ha dicho algo? Me dice, no, ¿qué voy a decir? Me botó un bidón de nafta y una caja de fósforo. Menos mal, dice, que hubiera salido corriendo, arrancando. Dice, esta hermana tuya era prostituta y fue rescatada de un prostíbulo. ¿Has visto? Te ha mostrado el Señor en visión. Esta hermana tuya en su etapa anterior a su primera conversión. Bien. Eso es palabra de conocimiento en visión. Bien. ¿Qué hago con la palabra de conocimiento? Eso es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Es sabio no meter la pata, es sabio no ser imprudente. Por eso decía, la prudencia, vaya que es don de Dios. Nuestros párrocos, nuestros obispos se agarran la cabeza y dicen, los carismáticos están todos locos. Esto dice, a ver, el Señor me muestra que tenés un cáncer de pulmón y tenés 3 meses de vida. ¿Puede estar mostrándome eso? Sí, me lo puede estar mostrando. Y puede ser que tenga 3 meses de vida, sí, me puede estar mostrando que tiene 3 meses de vida. Pero para que lo diga, no, ¿cómo vas a decir tremenda bestialidad? ¿Y qué tengo que hacer? Y nunca nos vamos a equivocar cuando oramos. Intercedemos, oramos, y no me pide que sea imprudente, me pide que ore, que interceda. ¿Y qué va a hacer con esta hermana mía? Yo qué sé qué va a hacer, no es problema mío lo que va a hacer, pero si es problema mío no va a hacer lo que me pide a mí. ¿Y qué me pide siempre el Señor? Oración, ponerlo en misa, poner a esta hermana en misa. Y Padre Carlos, ¿y por qué
me pidió a mí que haga esto. Bueno, cualquier cosa que gaste con el jefe, dice, pero esto es así, a ti te pide que ores. La prudencia, pasa que es don de Dios. En los excesos, me muestra el Señor tal cosa y no te está mostrando nada. ¿Y para qué decir que? Para que digas, mira, cuán crecido es el hermano o la hermana. Dios nos guarde de los crecidos. Que decía Jesús, sean como de mansos y humildes de corazón. ¿Quién puede decir yo soy humilde? Un soberbio. Un soberbio. Entonces esa es la diferencia entre palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Es lo mismo. La palabra de sabiduría es la implementación de la palabra de conocimiento. Para hablar como habla Jesús. La profecía es una iluminación de que del pensamiento. ¿Qué decía Isaías? ¿Qué decía Jeremías? ¿Qué decían? Decían cosas que se completaron, o sea, se vieron, les hablaban de la venida de Cristo. Ellos lo vieron, ¿no? ¿Se equivocaron? No. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. ¿Qué vida tenían los profetas? Y eran vidas ascéticas, vidas de oración. Los padres de la iglesia, ¿qué hacían? Ya con Cristo, ¿no es cierto? Y se iban al desierto a orar. La oración del corazón. La oración del corazón. Jesús, 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 hijo de David, ten piedad de mí. Jesús. Bien. Ah, qué fácil que decir Jesús todo el día. Ah, sí. Te cuenta razón, Padre Nuestro, ah, qué fácil que decir Jesús todo el día. Hay muchos que dicen, en las clausuras, es fácil estar en una clausura. ¿Cuántas veces escuché esto que habrán escuchado? Así las monjas o los monjes ahí no tienen que salir como dice el tango, ¿no es cierto?, a rajar el tamango buscando el mango que te haga morfar. Y no laburan. Y no laburan. Gracias a las clausuras nosotros estamos en pie. Y clausuras que se van diezmando también. El mundo va diezmando. Clausuras que en Serena se terminó una clausura de cuántos años, las Carmelas. Y claro que cambian las cosas cuando no hay oración. La oración no sostiene. Los monjes y las monjas de clausura son los que están sosteniendo al mundo con su oración. Bien, otro tema. O sea, oren sin cesar para no caer en tentación. Efesios 6, tenemos aquí. Efesios 6, 18. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo. ¿Y cómo voy a orar en todo tiempo si yo no soy cura, ni soy monje de clausura, ni las mujeres tienen cara de carmelita de calza? Entonces, ¿cómo voy a orar? Deja que el Espíritu ore en vos. ¿Cuándo? Cuando pasa lo que pasó recién. Cuando te avisa el Espíritu Santo, el Espíritu ora. Mira, una pregunta que siempre hago. Dios no descansa. No está en lo presente. ¿Quién soñó alguna vez de lo que estamos acá con Jesús o con María? Levanten la mano, le vamos a preguntar el sueño. Hay más, levanten la mano todo aquel que soñó. Por supuesto. ¿Y cómo voy a soñar con Jesús o con María? Mire, son sueños llamados sueños proféticos. Ojalá tengamos tiempo de hablar de los sueños. Sueños proféticos. ¿Como tuvo quién? José, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. ¿Y cambió la historia de la humanidad? Cambió la historia de la humanidad, claro que cambió la historia de la humanidad. Y si José hubiera dicho, no, yo la verdad que este cuento no me lo creo, viéndolo desde el mundo, tenía todo el derecho a decir, esto no me lo creo. Disculpame, yo te amo profundamente, querida novia, pero Jesús sería hijo de madre soltera. ¿Y por qué aceptó José? Porque José era un profundo conocedor de las Sagradas Escrituras y sabía que iba a venir el Salvador. Pero lo decidió
sueño. Porque María lo decidió cuando se le apareció el ángel a ella. Y le dijo, bueno, vos decidís. Y el ángel se la tomó, la dejó marcando ocupado ahí, ¿no es cierto? ¿Y qué hago ahora? Yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Pero yo no tuve con ningún hombre. Te cubrirá la sombra del Altísimo. La fe, la fe, la fe. Lo que no veo, José, en sueño. Nuestro talón de Aquiles, roto. Estamos de hilachar de nuevo ese tendón. Bueno, dice San Pablo, volviendo a los carismas, ojalá todos hablaran en lenguas como yo hablo, dice San Pablo, pero ojalá todos tuvieran profecía. ¿Por qué? Porque la oración en lenguas es vertical. Es un contacto directo con Dios. Allí no se puede meter nadie. La profecía es horizontal, construye a la asamblea. Después de lenguas, de una oración en lenguas, pueden venir profecías en lenguas también. Después viene el Señor, ilumina el pensamiento y hay profecías en lenguas. Esa profecía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa profecía? O esa palabra de conocimiento que se hicieron palabras de sabiduría. Y la corrobora la asamblea. Y si no se corrobora, es un problema del que lo está diciendo. ¿Y qué es? Soberbia. Egocentrismo. Y volvemos a lo mismo. Y eso tiene que ver con qué? Con el consejo. ¿Dónde consejo? Carisma de discernimiento. Todos piden. Yo quiero, parece que hubiera categorías de carisma, ¿cierto? ¿Qué es más importante? Que tiene carisma de liberación, carisma de sanación interior, sanación física, que no lo tiene. Entonces, ¿qué carisma tenés vos? Y yo tengo carisma de... ¿Qué carisma te regaló a vos? Y a mí me regaló y a mí no me regaló nada, en serio. San Martín de Porres se santificó limpiando la mugre del convento. Santo Tomás de Aquino con la Suma Teológica. ¿Y quién es más santo? La santificación es la vida diaria, hermano. Mucha sorpresa, me decía siempre el padre Carlos, lo vamos a llevar cuando lleguemos al cielo. Aquellos que pensamos, no, seguro que va a estar en el purgatorio permanente, o que está en el infierno va a estar en platea y nosotros vamos a estar en granjas. ¿Quién conoce la estatura espiritual de cada uno? Únicamente el Señor. Díganme ¿hasta qué hora? ¿Estamos en hora? Sí. Mira, Marcita, que está ahí. ¿Qué hora? Acá está. Mirá, acá está. 9, 10 hasta las 11. Uy, ya pasamos. Perdón. Estamos en orden. Bien, así terminamos el tema de los carismas. ¿Qué discernimos? El discernimiento es, esto es del buen espíritu, esto es del mal espíritu, esto es de mi propio espíritu. El carisma de la compañía de Jesús. Estuvieron todos los santos, por supuesto, pero San Ignacio, ¿qué decía San Ignacio? Y San Ignacio decía, en los retiros hay que poner al ejercitante en manos del Señor. Y Él hace su obra. Acá le dimos permiso, Él está haciendo su obra. Dejémoslo hacer su obra al Señor. ¿Cuándo es el buen espíritu? Cuando tiene los frutos del buen espíritu. ¿Cuáles son los frutos del buen espíritu? Gálatas 5, 22, 23. ¿Cuál es Gálatas 5, 22, 23? Alegría, gozo, bonomía, templanza, el manejo de la ira. ¿Qué más? Y la paz.
paz. No es lo mismo tranquilidad que paz. Son cualitativamente diferentes, es decir, es en calidad. No es que cada vez que sos más tranquilo tenés más paz. No, vos podés venir más tranquilo de fábrica, una cuestión de personalidad. Podés venir más enchufado de fábrica, más ansioso de fábrica. ¿Y el ansioso puede tener paz? Sí, puede tener paz. El ansioso, claro que sí, que puede tener paz. ¿Por qué? Porque la paz es fruto del Espíritu Santo, es abrir nuestra mente, nuestra psique, nuestra alma al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios tiene los frutos del Espíritu Santo. ¿Vale? Yo fui ateo hasta los 38 años. Y gracias a las oraciones de mi abuelita paterna y de mi mujer, que está acá, que ahora dice, se me fue la mano en la oración. Y no estoy mintiendo. Creía que no creía. O uno cree que cree. Pero la fe es inherente, porque estamos bautizados. ¿Y con la fe qué viene? Y la fe, la esperanza y la caridad. Siempre fue un hombre tranquilo, pero no tenía paz. Por eso uno busca tener paz a través de caminos que no son de Cristo. Uno de los caminos es ser agnóstico, el ser ateo, el racionalismo, y eso de que tenés que Cristo, que por supuesto. ¿Era mala persona? No creo haber sido mala persona. No tenía paz. La paz no me cabe en la mente. No me lo contaron. La paz es fruto primario del Espíritu Santo. Y cuando vos encontrás la paz, que sabés que no es tuya, que es un regalo total, no querés separarte más de la perla preciosa, ¿no? Como la palabra. Importante, la perla preciosa, te regalaron la perla preciosa, te la mostraron y no querés largarla más. Bien. ¿Cuáles son los frutos del mal espíritu? Lo contrario del buen espíritu. División, conflictos en los grupos de oración. El padre Agustín Sánchez los llamaba los hermanos purificadores. Aquellos que te hacen la vida cuadrito, hermano. Que vos decís, yo no la aguanto más este tipo, ¿no? Bueno, ¿qué haces? Bueno, te santificás con ese hermano en los grupos de oración, en las comunidades, que vos decís, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que Dios quiera. Nos santificamos, camino de santificación, el camino de dolor, el camino de sufrimiento. Y todos tenemos hermanos purificadores. Ni que hablar los hermanos purificadores que tenés, que no son hermanos, que son familia, que no los elegís. Y vienen solitos, hermanos. Y te vas santificando. ¿Y qué hay que hacer por esos hermanos purificadores? Rezar por ellos. Rezar por ellos. Vivan en común, velen en común y prosigan sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo a favor de todos los hermanos. Esto dice la palabra, intercediendo, oración de intercesión, permanente. Rueguen también por mí, dice la palabra, dice Pablo, para que cuando hable se me den palabras para anunciar valientemente el misterio del Evangelio. Bien, estos retiros son muy orados. La gente que organiza viven en oración, la comunidad religiosa. ¿Y qué pasa cuando los retiros no son orados? Y no fluye la palabra. Es la diferencia entre una conferencia, que vos la preparás, la conferencia, la armás, das la conferencia, esperando los aplausos de la conferencia, te sentís importante y querés que te pongan alfombra roja, los honores del mundo, eso no es de Dios. Una
Una conferencia la preparas. Una prédica la hace el Señor. Fíjense la diferencia que hay entre una prédica, que gracias al Concilio Vaticano II los laicos la podemos hacer, y una conferencia. Por eso dice Pablo, que se me den palabras, ¿y quién te las da? El Señor. Para anunciar valientemente el misterio del Evangelio. Bueno, desde el mundo, que es un misterio. Es algo negro, algo lúgubre, algo retorcido, misterioso. Y desde Dios es un misterio de amor. Los misterios de Dios son misterios de amor, no son misterios del mundo. Son misterios de amor, misterios del mundo. Bien. Como oración, en Lucas 24, Lucas 22. Entonces Jesús, del 39 en adelante, entonces Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al Cerro de los Olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en la tentación. ¿Qué tentación podían tener los discípulos allí? Estaban con Jesús. Jesús empezaba su camino de cruz. Un paréntesis, también enseñanza del Padre Carlos. La cruz es la voluntad del Padre. La cruz de Jesús los primeros 30 años fue estar en su taller con María y con su padre putativo, con José. Y después, bueno, el camino de cruz, que es la voluntad del Padre. Bien. ¿Qué tentación podrían haber tenido los discípulos en ese momento? ¿Estaban cansados? La de no orar. Porque todos sabemos, cuando está cansado, está agobiado, y adorar al Santísimo, sí, te das cuenta porque si te arrodillaste, tener la rodilla así. Pero no, pasó una hora adorando y adoraste y te descansa la adoración, ¿o no? Y los muchachos estaban con Jesús. La tentación más grave del hombre no es la tentación sexual, la tentación del poder, la tentación económica, no, la tentación más grave que tenemos es la tentación de no orar. Por eso el tentador, que el diablo, ¿qué hace? Trata de evitar que me comunique con Dios. ¿Qué quiere el diablo? ¿Que hable con Dios? No. Habla de Dios, pero no hables con Dios. Allí se acababa, digamos, una etapa, y ellos lo sabían. Ellos sabían que Jesús iba a la muerte de cruz. Estaban cansados. ¿Y qué pasó? Y se durmieron. Cuando nos dormimos en nuestra falta de oración, ¿a qué llegamos? A una profunda tristeza. Bien. ¿Qué viene allí? El demonio de la sedia y te aplasta. Bien. Después se alejó de ellos como a la distancia que uno tira una piedra y doblando las rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta prueba, sin embargo no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces él apareció un ángel del cielo que venía a animarlo, entró en agonía y oraba con más insistencia. Cuando Jesús entró en agonía, oró con más insistencia. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en agonía? Y vamos al curandero, vamos al parapsicólogo, vamos al tirador de cartas. ¿Por qué? Porque no podemos orar. Y a veces está tan angustiado que no puede orar. ¿Qué haces? ¿Cuál es el remedio? Hace ejaculatoria. ¿Qué ejaculatoria? Aquí hicimos Jesús. Llenar tu mente, llenar tu alma de Jesús no es lo mismo
que llenar tu alma y dejar que los pensamientos tentadores, incluyendo el pensamiento de suicidio, te aplasten. ¿Cuál es el antídoto? Jesús. Jesús. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y a veces no tenés ni aliento para decir Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Repetí Jesús. La patria, la oración del corazón. Jesús. Y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Jesús transpiró sangre. Esto está demostrado científicamente. Es decir, el estrés más grande que puede tener un ser humano es transpirar sangre. En Auschwitz transpiraban sangre, pero después te morís. En Malvinas los chicos han transpirado sangre, muchos de ellos, y después se murieron. ¿Por qué? Porque no lo pueden tolerar. Jesús no solo que no murió allí, sino que a partir de allí toleró todo el camino de cruz. ¿Para qué? Para que nosotros estemos salvados. ¿Y cómo hizo? Oraba con más insistencia. Entonces el antídoto del desánimo es la oración. Oración. Pensar en Dios ya es una manera de orar. Porque abro mi mente, mi psique, mi alma al Espíritu Santo. Ya pienso en Dios. Estoy centrado. Y cuando me descentro y tengo que ir al taller, que me haga alineación y tren delantero. ¿Y cuál es? La iglesia. Ese es mi taller. Vamos al taller, allí nos acomodan de nuevo, nos centran en Cristo a través de la reconciliación, como está haciendo ahora un hermano nuestro sacerdote. Y allí volvemos al eje. Nos descentramos y volvemos al centro, volvemos al eje. Bien. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos y los halló dormidos, vencidos por la tristeza. Vencidos por la tristeza. Les dijo, ¿cómo pueden dormir? ¿Cómo pueden dejar de orar? Yo que soy Dios les estoy pidiendo que intercedan por mí. ¿Cómo se entiende eso desde el mundo? Y no se entiende. ¿Cómo de verdad que interceder por mí? En su humanidad necesitó la contención de la oración de intercesión de sus discípulos. ¿Y los discípulos qué hicieron? Dejaron de orar. Se les acabaron las pilas a los muchachos. Levántense. Y acá no se lo dijo, por favor, levántense y oren para que no caigan en la tentación. Otra vez le dice, ustedes se dejaron tentar, ustedes dejaron de orar. Bueno, ahora que están dormidos, levántense, oren, no caigan en la tentación, y nos lo dice a nosotros. No caigan en la tentación de dejar de orar, no caigan en la tentación de ¿qué? De pelearse y al día acostarse enojado con tu esposo. No caigas en la tentación. ¿Y qué hago? Bendecí a tu esposa, bendecí a tu esposo, aunque digas yo te bendigo, pero dormite en paz. Claro, no des lugar al demonio, no demos lugar al demonio. Bien. En la segunda carta de los Corintios, vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo. Capítulo 7. Versículo 10 dice, la tristeza que viene de Dios lleva al arrepentimiento y por él a una salvación que borra toda amargura. ¿Arrepentimiento de qué? ¿De mente? No, del corazón. ¿Por qué? ¿Y por qué me entristezco? ¿Por qué entristezco al Espíritu Santo? Y cuando peco, entristezco al Espíritu Santo de Dios. Decía el padre Betancourt, el padre Darío Betancourt, cuando peco hago llorar a Jesús. Ya me arrepiento, me reconcilio, me confieso. ¿Y qué pasa? Y bueno,
Por él lleva una salvación que borra tu amargura, deja de estar amargado. Al revés, la tristeza de este mundo trae la muerte. Está escrito en la palabra. La tristeza de este mundo lleva a la muerte. ¿Qué le pasó a los muchachos lo que nos pasa a nosotros? ¿Para qué voy a orar? Hasta la canción de Antonio Machado. Cuando de nada sirve rezar, caminante no hay camino. No, como que y lo único que estoy en desacuerdo, ¿no? Siempre sirve rezar. Necesitamos la oración porque es el oxígeno del alma y del alma espiritual. Sin oración somos puro hombres psíquicos, puro hombres mentales, puro hombres viejos. Con oración tenemos la posibilidad de abrirnos al Espíritu Santo de Dios. Bien, fortaleza. Esto para pensar como piensa Jesús. Fíjese lo que dice. Y lo hemos leído, creo que lo hemos leído. No, esa parte no la leímos anoche. La primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. ¿Quién ha conocido el pensamiento del Señor para luego instruirlo? Y precisamente nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Nosotros tenemos el pensamiento de Cristo, dice San Pablo. Yo pienso como Cristo, para pensar como piensa Cristo, para tener el discernimiento, pensar como piensa Cristo. ¿Y quién dice esto? Un asesino, un ex asesino. ¿Quién? San Pablo. Mató a Esteban. Sí, pero ahora piensa como Cristo, por supuesto. ¿Por qué? Porque San Pablo creyó en Jesús. No solo creyó en Jesús, sino que le creyó a Jesús y al Espíritu. ¿Y cómo le creyó? Bueno, fíjense. En Jeremías, capítulo 31. Versículo 34. Porque yo te habré perdonado tu culpa y no me acordaré más de tu pecado. Conocedor de la Escritura, si Dios me perdona la culpa y no se acuerda más de mi pecado, porque me acuerdo yo de mi pecado, y mi pecado permanentemente, ¿qué hace el acusador? ¿De qué me acusa el acusador? Y me acusa de la macana que me mandé en mi vida. Bien, pero si fui y me reconcilié una sola vez suficiente, si creo que Dios no se acuerda más de mi pecado, y empiezo a pensar como Cristo. Pues estoy en un proceso, no empiezo de golpe, no es mágico, empiezo en el camino de conversión, creyendo en la palabra de Dios. Bueno, conocedor de la Escritura, Dios me perdonó. Maté, sí, maté. Acá hay mujeres que se han hecho abortos. Y bueno, y se siguen martillando el aborto que se hicieron. Ya está. Ah, qué fácil que es ser católico, ¿vale? Que no es fácil, es muy difícil. Por supuesto que es difícil. Y todo aborto hay un hombre también que tiene que ver con ese mundo abortado. Siempre cuento esto, una mujer se había hecho 12 abortos y me dice, ¿cómo quiere que Dios me perdone si me hice 12 abortos? Mire, le digo, la palabra nos dice que perdona hasta 11. Bueno, el marido militar la llevaba, sacate este, sacate el otro, sacate. Y para ella eso era algo, digamos, lo decía el marido. Cuando entra en el camino del Señor, por supuesto, soy una asesina. Sí, fuiste una asesina. ¿Qué hace usted ahora? Y ahora me dedico estoy en un grupo, en una asociación, para rescatar mujeres para que no aborten, ¿no es cierto?, de la calle. Bueno, te está reparando. Dice, bueno, pero reparo para no ir al purgatorio. ¿Y cómo sé yo cuándo voy a terminar de reparar? Mire, no sé cuándo voy a terminar de reparar yo, pero no sé cómo usted. Pero está reparando. Es decir, ¿por qué? Porque creyó que Dios perdonó mi culpa y que no se acuerda más de mi pecado, por eso seguimos caminando. Si no, Pablo, ¿qué hubiera tenido que hacer? Suicidarse, hermano. Mató al primer mártir de Cristo.
Bien. Vamos al carisma de fortaleza, sanación interior. Sanación interior. La llave de la sanación interior, ¿cuál es el perdón? Perdón de Dios. Vamos a ver cuando lo veamos, los perdones, la corriente gracia a la cual no pertenezco, soy nuevo en el espíritu, pero bueno, la espiritualidad, por formación, es espiritualidad ignaciana, carismático renovada. La corriente gracia de renovación carismática plantea 3 tipos de perdón. Bueno, tuve la osadía de plantear 6 tipos de perdón, pero lo vamos a ver y lo vamos a hacer en el transcurso seguramente de esta tarde o mañana más tarde. Pero no nos vamos a ir de retiro sin hablar del perdón, sin vivir el perdón, porque amar y perdonar son las 2 caras de la misma moneda, porque Dios me amó hasta la locura, me perdonó hasta la locura. Me amó hasta la locura, claro que me amó hasta la locura mi Padre Dios, mandó a su propio Hijo para salvarme y me salvó a través de que del perdón. O sea que amar y perdonar son las 2 caras de la misma moneda. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a Jesús? 70 veces 7, siempre. Bien. ¿Qué más? Sanación física. Sí, se hacen oraciones. Vamos a hacer también sanación física, o sea, oración de sanación física. El que sana, ¿quién es? El Señor. El que sana. Y de liberación. ¿Y cómo lo muestra? En palabra de conocimiento. ¿En qué? Visión, emoción, idea. Y después la asamblea lo certifica, digamos. Sí, a mí me sanó esto. Y hay sanaciones que hay que corroborarlas desde el punto de vista, digamos, de laboratorio, cuando son sanaciones hematológicas, por ejemplo, enfermedades. Lo que les sugiero es que si hay, que va a haber seguramente sanaciones físicas, no se les ocurra dejar la medicación. ¿Por qué? Porque hay un plan que tiene Dios que nosotros no conocemos. Y muchas veces en ese plan de Dios están los médicos, que somos los más soberbios. Y en el plan de Dios, he visto en la historia clínica en terapia intensiva, tuve 20 años en un hospital general en servicio de psiquiatría. Entonces, a veces iba el sacerdote, por supuesto, y hacía la opción de los enfermos, y al día siguiente el paciente no estaba más. ¿Y saben qué decía la historia clínica? Sanación espontánea. ¿Para qué vamos a hablar de Dios? Sanación espontánea. Y cuando no hay un paciente en terapia intensiva, ¿qué piensa que se murió? No, se fue. ¿Cómo se fue? Si lo vine a ver hacer, llamaron del servicio para verlo. No, es una sanación espontánea, dice, arte espontánea, sí, arte espontánea. Pero ¿y cómo es esto? ¿Es mágico? No sé, que solo vino un cura acá, le hizo una cuestión y se fue. Sanación. Entonces, los planes de Dios no tenemos idea cuáles son, ¿no? Y los efectores de salud que se manejan en general en mesetas de soberbia, cuando toca el Señor, toca profundamente también. Bien. Don del bautismo de piedad, carisma de lenguas. Esto también voy a poner no ejemplos, sino testimonios. No me lo contaron, pues si me lo hubiera contado no lo hubiera creído. Hombre, poca fe. Me retiro que hice acá, en Padre Hurtado. Esta tarima estaba allá, en Padre Agustín Sánchez. Y bueno, llegaba de Mendoza, mi primera conversión, no tenía idea, esta manga de loco con los brazos levantados, ¿qué es esto? ¿Qué me traen? Pues me trajeron. Pero yo no. No, cuando te trae la esposa es peor todavía. ¿Metiste la pata en algo? Bueno, y empezaron a tirar el padre Agustín hace un taller de lenguas y se me empezó a mover la lengua y esta mano, este brazo. ¿Qué es esto? Entonces me acuerdo que termina
Está allí, me acerco al padre Agustín y le digo, padre Agustín, yo me sano de Mendoza. ¿Y qué te pasa, chiquillo? Me dice, y tengo una reacción parkinsonoide. ¿Qué? Sí, pues me mueve el brazo y hice la semiología, caminé, no tengo pasillos cortos, o sea, una reacción parkinsonoide. ¿Y por qué parkinsonoide? Pues tiene relación con el Parkinson, pero se me mueve una sola mano, no las dos. Chiquillo, el Señor te ha dado el don de lengua. Usted está más loco que yo, puede ser, más loco que yo, pero el don de lengua te lo encomendó el Señor. Le pedí al Señor que me diera un signo inequívoco de que esto era de Él. La respuesta me la dio 12 años después. Y veía los frutos del carisma de lenguas. ¿Cuáles eran los frutos? Bueno, había liberación, había sanaciones, porque nosotros no sabemos lo que decimos, porque, bueno, es un idioma no conceptual, no se puede estudiar. Pero el demonio sí sabe lo que está diciendo. Con un carisma del Señor, el demonio muchas veces responde también en lenguas, pero en lenguas satánicas. En un retiro en mi país, en un lugar que se llama Río Tercero, un sacerdote carismático. Gracias, hermano. Muchas gracias. Había una mujer, para abaratar los costos de retiro, una mujer que me despreciaba. El desprecio. A un perro vos le ponés la comida, ella me tiraba el plato de comida. Bueno, digo, no sé. Íbamos al salón donde se daban las charlas, ¿no es cierto? Y ella estaba en la cocina para abaratar costos, o sea, no iba al salón. Entonces veía las que volvían los hermanos. Pues sabe que pasó esto, pasó lo otro, sanó esto, sanó. ¿Usted le cree? Este tipo un chanta, dice. Como un psiquiatra o un retiro espiritual. Es imposible creer. Bueno, yo no sabía nada de todo esto. Entonces, en la última misa, el padre carismático, el sacerdote, dice, mira, dice, porque tenés facilidad para hablar en lenguas. Era una tarima como esta. Él se baja, terminó la misa y empecé a imponer la mano a los ejercitantes. Dice, bueno, quédate allí, vos orás en lengua y las palabras de conocimiento hace la palabra de sabiduría, lo que el Señor te vaya diciendo, bueno, anda diciéndolo. Pero me lo digo, entonces empiezo a orar en lenguas y esta hermana viene y se arrodilla ante mí. Digo, esta me despreció todo el retiro. Entonces me corrí, bueno, me la pegaron ahora. Y se postra ante mí. Se postra, digo, sinceramente lo que dije fue, papá Dios, no sé qué teja tiene la diada mi hermana, pero antes de ser mi hermana es tu hija, se te cargo, no sé qué pasa con esta mujer, hermano. Terminó el retiro y yo quiero dar testimonio. Y me dice, ¿usted es judío? No, le digo. ¿Estás seguro que no es judío? Sí, seguro, no soy judío. Dice, ¿usted estudió hebreo? No estudié hebreo. Y como decimos todos, ¿no? Como decimos nosotros, todo tiene un límite. Ya me había hartado la hermanita, ¿no? Ya me había hartado. Hermana, ¿a dónde quiere llegar? Dice, mire, le pido disculpas. No, está bien, pero no sé qué le pasa. Mire, dice, usted habló en arameo. El arameo es hebreo antiguo. Dice, yo soy judía convertida. Hago un paréntesis. Contó parte de su vida, ella era, era judía, y tenía un sueño recurrente. Su sueño era, soñaba con la Santísima Virgen María, que le decía, no esperes al Mesías, el Mesías es mi hijo Jesús. Bueno, se lo comentó a su mamá, que no eran practicantes del judaísmo, pero era judía, y le dio un sopapo y nunca más le dijo. Bueno, cuento corto, como dicen acá en Chile, se enamora de un católico, se casa con el católico, tiene bautismo
confirmación, comunión y sacramento matrimonial, todo junto. Dice que se incendió cuando recibió todos los sacramentos, ¿no? Entonces yo sé, pero dice, usted habla en arameo. Bueno, primero que no hablo en arameo, tengo que hablar una lengua, no de lengua. Pero ¿qué dice la palabra ¿cómo es? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2? Los medios, los partos, los elamitas de Mesopotamia, del Ponto, todos escuchaban a los apóstoles, a los discípulos hablar en su propio idioma. O sea, allí me da la respuesta, Señor. Pero, San Pedro, dije, no va a ser que esta hermana, porque estuvo tan mal conmigo, después quiso quedar bien con todo, una racionalización. A la semana siguiente, en un retiro en Schoenstatt, me acuerdo, una jornada del Pentecostés, levanta la mano esta hermana, me dice, discúlpeme, usted es árabe. Se me empezó a judío, soy árabe. Dice, usted cantó la canción de cuna que cantaba mi mamá cuando yo era pequeña. Bueno, no es ni árabe ni arameo, después apareció otro, uno que usted es ruso, después usted es polaco. Bueno, es decir, la oración en lenguas, nosotros no sabemos lo que decimos, salvo que tenga un carisma, que es otro carisma de interpretar lenguas, de interpretación de lenguas. ¿Se entiende esto? No, desde el mundo es inentendible. Pero se ven los frutos de los carismas. Los frutos, insisto, son carismas para servir, no para servirse. Carisma de lenguas. Para orar como ora Jesús. Jesús oraba, solo se iba a orar con su papá. ¿A dónde? Y el otro don del Espíritu Santo, santo temor de Dios. ¿Para qué? Para amar como ama Jesús. ¿Y cómo ama Jesús? Como perdona Jesús. ¿Y cómo perdona Jesús? Total, absoluta y definitivamente. No me perdona un poquito mi pecado, me perdona todo mi pecado. Y allí está nuestra soberbia, que creemos en Jesús, pero no le creemos a Jesús. Y utiliza a Jesús, no evita que el acusador me acuse. ¿Hasta cuándo? Hasta que me perdone en su nombre, porque en mi nombre no me lo voy a poder perdonar nunca, en su nombre, ese pecado que cometí. Y ese pecado que cometí, ese cofre asqueroso de mi pasado, se convierte en un cofre precioso cuando está perdonado. Porque si vos fuiste adicto, ¿a cuántos adictos podés levantar? Si vos fuiste adúltero, ¿a cuántos adúlteros puede el Señor, con el testimonio, ustedes son mis testigos, dice, podés ayudar? Pues, bendito sea Dios. Hagamos una oración. Entonces, claramente, los carismas, hermanos, no son para gente especial. Se enchufan en los 7 dones del Espíritu Santo. Y los utiliza el Señor para su gloria. No para gloria personal, sino para gloria del pueblo de Dios. Te damos gracias, Padre Dios, en el nombre de Jesús, a través del cual nos concedes todos los bienes, en el cielo y en la tierra. Danos la gracia de creer en tu palabra. Danos la gracia de creerte a ti, Señor Jesús. Tú nos hablas, tú nos sanas, tú nos modelas, nos vas troquelando con tu Santo Espíritu, haciéndote cada día más parecido a ti, en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu forma de orar, en tu forma de amar. Danos, Señor, la gracia de abrir nuestros corazones. Como dijo el Papa San Juan Pablo II en Cuba, cubanos, no tengan miedo de abrir nuestros corazones a Él. Bendito sea Jesús. Alabamos tu santo nombre, Señor.
El ser es Santísima Virgen María. Un Baruch Barashta, Abaruch Baruch, Ambai ke Baruch Shene Baruch ke Baruch Baruch